Buenas noches. El gobierno de la Ciudad de México propagó el final de la crisis del agua contaminada. Lo hizo así. Yo no noté nada raro en el agua. El agua está clarita. Y el agua está bien clara y pues a mí ya no me huele a nada. Y se ve muy clara y nos está cayendo de borbollones. Lo hizo a través de ese video, pero la realidad de quienes viven en la zona afectada no es exactamente tan venturosa. La crisis del agua contaminada no está resuelta. La calle es Illinois en la colonia Ciudad de los Deportes. José, el conserje, hace una prueba diaria a nombre de los vecinos para saber si el agua que les llega es óptima. Hoy también salió negativa. Wow. Todavía huele. Huele bastante a aceite como de carro, como de taller mecánico. Y si podemos ver la otra botella, tiene sedimentos. En este tipo de botella se ve opaco y se ven muchas, no sé, como muchas cositas, como muchas bolitas. Y aquí sí se nota más que es aceite. Ayer, el jefe de gobierno Martí Batres publicó en la red X este video con 4 testimonios de la colonia Nápoles, donde se exalta la calidad del agua que dicen ya llega a esta colonia afectada. Pero el pregón oficial se ahoga en esta botella que se llenó a unas cuadras de donde se grabó el video y que es imposible de beber. Lo que estamos viendo me asusta y pues no vamos a usar el agua hasta que no veamos que está transparente o que nos digan que tiene. Un poco más al poniente, en la calle Miguel Ángel de la colonia Nonualco, los vecinos de este condominio han decidido hacer limpieza de fondo. Vaciaron su cisterna, la mandaron lavar y se preparan para llenarla con pipas. El costo será de 30,000 pesos. Una vez limpia, abrirán la llave de la red pública para llenarla. Por supuesto que no. Ellos mismos dijeron que había que esperar 15 días para poder abrir la llave y tener cierta confianza para poder tener agua ya de la red hidráulica. Calle Rembrandt, número 33. La red pública tampoco pasa la prueba. El agua sigue con un color amarillo pálido. Desde ayer juntamos agua y sigue saliendo amarilla, como lo está viendo, está como café y sí tiene un ligero olor a pues algo raro, ¿no? No sé si sea el mismo olor del agua contaminada, pero sigue saliendo. Esta la acabo de tomar de la llave que viene de la calle. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que el agua llegue limpia? ¿Ya se identificó la fuente de contaminación? Este es un video del interior del Pozo Alfonso XIII, instalación que la autoridad ubicó como el problema raíz. Una cámara especial se introdujo el sábado pasado a 117 metros de profundidad para saber cómo está su interior. A los 110 metros la presencia de aceites en las paredes del pozo es evidente. Son estas costras o puntos negros adheridos. Lo mismo a 113 metros de profundidad y a 117 donde la cámara entra ya en contacto con el agua. ¿Por qué, si el pozo es el origen del problema, este seguía sucio el sábado pasado? Porque el gobierno de la Ciudad de México publica esos videos. ¿Ya se identificó el contaminante? 16 días después del primer reporte, las dudas se siguen sumando. Haciendo creer que la emergencia ya pasó, que fue algo que sucedió y pues que la vida continúa. Pues sí, la vida va a continuar. El problema es cómo va a continuar. El problema no está resuelto. Sobre esta crisis le preguntaron al candidato de la oposición a la jefatura de gobierno y hasta hace unas semanas alcalde en este lugar, en Benito Juárez, le preguntaron a Santiago Taboada y respondió fuerte. Esto es prácticamente el resultado de una gestión que no ata ni desata, de un desastre que tienen en la ciudad, de un desastre de plan hídrico, de un desastre de planeación y de un desastre de un gobierno que lo único que quiere es echar las culpas a la oposición del fracaso de su gobierno.
Y mientras tanto, más de 1 millón de personas afectadas por esta crisis que va rumbo a su tercera semana. En otras cosas, hoy estaba programada la audiencia, una audiencia intermedia, así se llaman, para 9 personas imputadas por participar en el atentado en mi contra, el atentado del 15 de diciembre de 2022. Pero la audiencia no se llevó a cabo porque los imputados decidieron que van a separar los procesos. Las únicas 2 mujeres acusadas que quedan decidieron ir a juicio. Ellas se siguen considerando inocentes. Cintia Yeyetsi y Yunuen Albey están acusadas de asociación delictuosa e irán a juicio. Se reprogramó la audiencia intermedia solo con ellas 2 para el 5 de junio. Los 7 restantes, que son hombres que siguen en la cárcel, solicitaron a la Fiscalía llegar a un acuerdo de procedimiento abreviado para evitar irse a un juicio largo. Todos ellos, los 7, están acusados de asociación delictuosa y 4 de los 7 están además de tentativa de homicidio. Hay que recordar que otras 4 mujeres ya habían solicitado en febrero el procedimiento abreviado por asociación delictuosa y ya fueron sentenciadas y ya están en libertad condicional. Quedan los 7 hombres que están pidiendo el procedimiento, el juicio abreviado. Pero antes de eso, sobre el proceso de extradición del señor Armando Escárcega, a quien la Fiscalía identifica como el patrón y quien supuestamente orquestó a este grupo para que me mataran, el abogado precisó que ya se informó a la autoridad que el patrón está dispuesto a aceptar la extradición. Él está acusado de asociación delictuosa y según el abogado, su abogado, el patrón está listo para venir a México. Se solicitó a la Fiscalía que informara a la Subsecretaría, o creo que sí es Subsecretaría de Asuntos Internacionales, la Fiscalía de Asuntos Internacionales, que informara esta situación porque ya fue solicitada que sí él pretende acogerse se va a allanar, se va a acoger a esa situación de que ser trasladado a la Ciudad de México, pero no sabemos cuál sea el trámite que se esté llevando allá en Estados Unidos. Y así las cosas, los 7 hombres acusados que están en México, pues reconocerían su culpabilidad y aceptarían ir al juicio abreviado para tratar de obtener las sentencias más breves. En el caso de los 4 hombres acusados de tentativa de homicidio, pues la pena mínima por tentativa de homicidio ronda los 13 años. Parece que están los 4 dispuestos a aceptar quedarse 13 años en la cárcel. La Fiscalía General de la República no ha aceptado todavía esta opción de juicio abreviado. Y además, el abogado del señor, a quien apodan el patrón, asegura que se allanará y permitirá que lo traigan a México para ser juzgado aquí. Hay que recordar que en octubre, cuando lo detuvieron, el patrón dijo que si lo traían a México, lo matarían. Parece que en estos 6 meses cambió de opinión o tiene nueva información. Vienen semanas cruciales en el proceso contra los hombres acusados de tratar de matarme, en especial los casos del patrón y de quienes son apodados como el Bart, el Pool, el Yeye y el Dedos. ¿Qué tanto saben de la autoría intelectual? ¿Qué tanto están dispuestos a declarar y a ratificar? Vienen semanas cruciales en el caso. Anoche informamos del duro, también enérgico, reclamo de Xóchitl Gálvez para que reaparecieran con vida 2 militantes del partido sinaloense, uno de ellos candidato a regidor en Culiacán, reportados como desaparecidos desde el sábado. Hoy fueron localizados. Tras permanecer 3 días secuestrado, el candidato a regidor de Culiacán por el partido sinaloense, Luis Alonso García Corrales, y su acompañante aparecieron con vida. La dirigencia del partido sinaloense difundió videos durante el fin de semana en los que se observaba que el auto en el que viajaba Luis Alonso fue detenido por una patrulla, sin que se alcanzara a distinguir si era estatal o municipal. Luis Alonso García, además de ser candidato a regidor, es secretario de organización del partido sinaloense, un partido que tiene más fuerza en el estado que el PRI y el PAN juntos. Durante el fin de semana,
Esta estructura se movilizó en Culiacán para exigir su liberación con vida. Esta mañana, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó en sus redes sociales que Luis García y su acompañante aparecieron con vida, sin dar más detalles de qué fue lo que ocurrió con ellos. Quiero decirte que me regresó el alma al cuerpo, después de que supe que Luis García y Francisco, que habían sido levantados el sábado pasado, regresaron con vida y que están sanos y salvos en sus casas. La historia de funcionarios desaparecidos en Sinaloa días antes de las elecciones no es nueva. Hace 3 años se vivió una historia similar. El 5 de junio de 2021, un día antes de la elección, el secretario de organización del Comité Directivo del PRI en Sinaloa, José Alberto Salas, fue levantado de su domicilio por hombres armados. Un día después de la elección fue liberado. Al igual que Luis Alonso García, Salas estaba al frente de la estructura del PRI en el estado. Hoy la candidata del partido sinaloense a la alcaldía de Culiacán, Erika Sánchez, pidió a las autoridades del estado dar certidumbre a ella y a los integrantes de su plantilla. Ellos tienen que garantizar que esto que ya se manchó, este proceso democrático que ya arrancó mal, que nos mandó incompletos inicialmente a un partido, a una coalición, que eso tiene que cambiar. Pero no han hablado las 2 personas que fueron secuestradas. Los dirigentes del partido sinaloense acordaron retomar las campañas luego de la aparición con vida de estas 2 personas. También anunciaron que buscarán protección para todos sus candidatos. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, habló sobre los cárteles mexicanos, lo hizo en una comparecencia ya en el Congreso de Estados Unidos. Le preguntaron por el combate al fentanilo, que tanto está cooperando México, y le preguntaron en específico si el gobierno mexicano es complaciente con los cárteles, y esto respondió. The cartels are enormously profitable. They have more money than some nation states, and there are places in Mexico where it is difficult to deal with the cartels. What is the level of cooperation we are receiving or not from Mexico? I would echo what the director said. I wish there were more cooperation. We are getting cooperation. We have had extraditions. They have destroyed some labs. They have reduced precursors coming into the country, but we need much more cooperation. Siempre dirán que necesitan más cooperación, pero por lo pronto ahí la dejó hoy la autoridad de Estados Unidos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos, la incidencia de delitos en marzo, y bueno, se registraron 2.486, no es un error, 2.486 asesinatos en marzo, sumados asesinatos y feminicidios, 80 por día. Es un poco menos por día que en febrero, pero sigue siendo un horror, un horror. El robo con violencia se mantuvo en 14,000 denuncias, subió el secuestro, pasó de, está el robo con violencia, el secuestro pasó de 37 casos registrados en febrero, 55 en marzo, y bueno, para no dejar, si lo comparamos con los datos de alto del secuestro, pues sigue esta enorme diferencia, 55 secuestros en los datos oficiales y casi 10 veces más que las que registra alto al secuestro. Las cifras. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte, anunció que con el respaldo de Morena y del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, repito, respaldado por Morena y por el equipo de Claudia Sheinbaum, emprenderán una demanda de juicio político ante el Congreso en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Es decir, van a iniciar un procedimiento para quitar a Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia. Yo no estuve jugando a la política partidista en ningún momento, ni como ministro, ni como presidente de la Corte. Renuncié a la Corte y mi militancia a partir de entonces y siempre ha sido transparente. Y a diferencia de la ministra Piña, que desde la Corte está utilizando indebidamente a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal. Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal,
que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN. Es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Además de la solicitud de juicio político, Arturo Saldívar dijo que van a denunciar a Norma Piña ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito en contra de la Administración de Justicia. Según Saldívar, ella debió excusarse de esa investigación porque tiene una enemistad con él. Dijo que presentarán también otra denuncia ante la Fiscalía General por ejercicio ilícito del servicio público por haber difundido la denuncia, y ante la Fiscalía de Delitos Electorales van a presentar otro recurso por uso de apoyos a un candidato o candidata o perjudicar a otra. Arturo Saldívar dijo que tiene conocimiento de que se está presionando a jueces y magistrados para que declaren en su contra. Bueno, los que se pusieron del lado de Norma Piña fueron los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. Respaldaron a la presidenta Norma Piña, lo hicieron en un comunicado. Ahí rechazaron cualquier intento de vincular la obligación de la ministra Norma Piña de someter investigaciones administrativas, denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, pues que eso no es una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico. Dijeron también que el juicio político se ha usado recurrentemente como una forma para intimidar a juzgadores. Y Xóchitl Gálvez, quien ha recibido palabras muy fuertes de Arturo Saldívar, habló del caso y de Arturo Saldívar. La ministra Piña no está en mi campaña, ¿verdad? Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, miren las que he vivido, y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues se tira a llorar. Les encanta victimizarse. Por cierto, el presidente Morena, Mario Delgado, anunció que denunciarán a Xóchitl Gálvez ante la Secretaría de la Función Pública por supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial. Demasiadas acciones de Morena contra Xóchitl Gálvez a 45 días de la elección. La Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la que agrupa a las fiscalías estatales, rechazaron una jurisprudencia que elimina la prisión preventiva para personas que hayan cometido delitos graves. Esta noche le solicitaron que la Suprema Corte se pronuncie de forma clara sobre esa jurisprudencia aprobada por el Pleno Regional en materia penal y de trabajo del Poder Judicial. Estas nuevas reglas establecerían que con una sola demanda de amparo se puede suspender una orden de aprehensión a personas acusadas de, por ejemplo, feminicidio, homicidio, violación, delincuencia organizada. Aplicaría en la mitad del país. Por eso la Fiscalía General de la República rechazó esta resolución y dice que pone en peligro a las víctimas de delitos y a testigos que van a quedar en el más alto riesgo. Ahora sí, Claudia. Ciro, buenas noches. Seguramente el presidente López Obrador debe estar feliz. Hoy su gobierno recibió el respaldo de la mayoría de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, de la CELAC, quienes condenaron y enérgicamente la irrupción a la Embajada Mexicana en Ecuador de hace 10 días. En esta reunión virtual participaron algunos presidentes, algunos cancilleres, y ahí el presidente López Obrador les pidió que apoyen la denuncia que México presentó ante el Tribunal de Justicia Internacional. Pidió que Ecuador sea expulsado de la ONU mientras no ofrezcan una disculpa y garanticen que no volverá a ocurrir algo similar. ¿Quiénes respaldaron con rotundidad a México? Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso. Barbarie. No se puede denominar de otra manera.
pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Medidas dessa natureza nunca havia ocorrido nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe. Nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares do nosso continente. O que aconteceu em Quito no último dia 5 é simplesmente inaceitável. Quiero expresarle al presidente López Obrador la solidaridad absoluta, total, del pueblo de Venezuela. El presidente Daniel Noboa debió haber dado la cara hoy. Nos solidarizamos con el gobierno de México, con el pueblo mexicano, con el presidente López Obrador en esta situación inaceptable. Un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno del Ecuador sentaría un precedente muy grave y peligroso. Y a todo esto participó la canciller de Ecuador, pero no el presidente Daniel Noboa. El gobierno de Chile, también de izquierda, se sumó a la condena, aunque el presidente Gabriel Boric no estuvo en la reunión. Por cierto, esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba sobre la invitación que ayer le hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Bueno, pues bien respaldado el presidente López Obrador por sus amigos y bueno, diciendo que no es frivolidad. Más por el presidente Nicolás Maduro, quien decidió cerrar la embajada de Venezuela en Ecuador. Claudia Sheinbaum está en Mérida. Primero se reunió con empresarios del estado, yucatecos. Ahí presentó su proyecto de nación, el programa Renacimiento Maya, con el que busca impulsar el desarrollo de Yucatán. Por la noche tuvo un mitin en el Parque de la Paz. Se comprometió a no aumentar impuestos, el predial, el agua, la luz. Aprovechó para reconocer al presidente López Obrador por su defensa de México en la reunión que acabamos de ver en la CELAC. Tenemos hoy al mejor presidente de la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador. Ha defendido al pueblo de México siempre y ha defendido la nación y la soberanía. Hoy mismo estuvo con cancilleres de distintos países de América Latina, defendiendo a México del asalto que se hizo a nuestra embajada en Ecuador. Y sin chistar dijo, se rompen relaciones porque a México se le defiende. Ese es el presidente que tenemos. Xóchitl Gálvez tuvo una muy buena jornada con la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Ahí recordó que su candidatura presidencial comenzó en gran medida en la Feria del Libro que organiza la UDG, cuando habló sobre los programas sociales, y eso llevó a que el presidente hablara de ella en una conferencia mañanera. En la reunión, Xóchitl Gálvez expuso su plan para los jóvenes en materia de seguridad, educación, vivienda. Y Jorge Álvarez Maínez estuvo en la Universidad Anáhuac del Norte. Vaya que ha enfocado su campaña en estos encuentros con estudiantes. Según su equipo de campaña, hoy se registraron 1.600 jóvenes para este evento, pero como el auditorio solo tiene capacidad para 1.200, dijeron que el resto de los estudiantes tuvo que ver la conferencia en una transmisión en vivo desde el edificio de Rectoría. En las universidades está la generación correcta para cambiar a México, dijo Jorge Álvarez Maínez, y por lo menos con los jóvenes parece estarlo haciendo bien. Hoy Clara Brugada, candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, presentó su estrategia de seguridad. Esto lo hizo en el convento de San Hipólito. Estaba acompañada del ex canciller Marcelo Ebrard, del exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, ahora candidato a senador, Omar García Harfuch. Pero mientras Clara Brugada estaba hablando, llegó Rafael Acosta,
conocido como Juanito, sí. Quien le cedió la delegación en aquel entonces, 2009. Desde atrás del recinto, como lo vemos ahí, comenzó a gritar, a decir que estaba ahí para reclamarle 15 años después a Clara Brugada por haberle robado la alcaldía de Iztapalapa. ¿A qué se refería? Sí, a lo que ocurrió en 2009, cuando Juanito, entonces candidato del PT, ganó la elección en esa alcaldía apoyado por el López Obradorismo, porque la candidatura de Brugada había sido anulada. Juanito ganó y después Juanito solicitó licencia para que en su lugar entrara Clara Brugada. 15 años después, así fue el reclamo de Juanito. La Ciudad de México no es una isla. Tenemos colindancias con el Estado de México. A ver, compañeros, vamos a continuar. Vamos a establecer un gabinete. ¿Qué pasó? Me vengo a recordar Clara cuando me robó Iztapalapa. Cuando me robó. Hermano, bájale huevos, güey. Y ya se lo llevaron y no pasó a mayores. 15 años después, pero nunca es tarde para Juanito. Bueno. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hoy se hizo pública una carta escrita a puño y letra por Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar por su orientación sexual, según acusa el comité en su defensa y su familia. Esta carta va dirigida a la canciller Alicia Bárcena, quien le pide una reunión urgente para hablar de 3 cosas importantes: la falta de acceso a sus medicamentos antirretrovirales para tratar su VIH, hablar de la tortura a la que supuestamente está siendo sometido por las autoridades cataríes a la fecha, tortura que dice está documentada por el Consulado de México en Qatar y que no han hecho nada al respecto. Pide también hablar de su repatriación. Hasta este momento la canciller Bárcena no ha respondido por ninguna vía a la petición de Manuel Guerrero. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Sí, hoy la sesión del Senado, la que se iba a tener lugar, se pospuso para mañana por falta de quórum. Los senadores de oposición decidieron retirarse cuando vieron que Morena y aliados les faltaban 2 legisladores para el quórum. Hoy se iban a discutir las reformas a la ley de amparo, esta que acabamos de ver, y a la ley de amnistía. Pero también el Pleno del Senado iba a conceder la medalla de honor Armada de México al secretario de Marina, Rafael Ojeda, y pues el evento tuvo que suspenderse. El secretario esperó unas 3 horas y luego se fue. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, calificó como bochornoso lo sucedido con el almirante Ojeda. David. Siguen sumándose las voces que dicen que 2025 va a ser muy complicado desde lo fiscal. Ahorita te platico quiénes y por qué. Mientras que en los equipos de campaña hay quienes están peleando de quién va a ser el próximo secretario de Hacienda, y los que están con Claudia Sheinbaum dicen que si Ramírez de la O repite o que si llega Gabriel Llorio, en el de Xóchitl Gálvez que si Galindo o que si quien sea. El problema que va a tener el próximo secretario de Hacienda es verdaderamente grave. ¿Qué problema? Durante este año y el pasado, el déficit fiscal ha crecido de manera impresionante. Sacaron la tarjeta de crédito y se pusieron a gastar y a firmar como en las épocas del populismo. Hoy el IMEF dice que va a ser la más complicada situación fiscal para un inicio de administración desde 1980. Yo creo que exageran. Quizá desde 1994-95. Y Standard & Poor's dice, van a tener muchas complicaciones porque la situación financiera de Petróleos Mexicanos va a ser insostenible. Miren, yo creo que antes de estar pensando en quién va a ser el secretario de Hacienda, pues más bien deben estar pensando primero en ganar las elecciones y segundo, ¿qué van a hacer para corregir el déficit fiscal? Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que ha estado muy activo en medios de comunicación, está diciendo se tiene que hacer un gran ajuste. ¿Y el gran ajuste de qué tipo va a ser, Ciro? Del tipo que quiere la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, que ha dicho que se tiene que hacer una reforma fiscal, o del que han dicho los políticos, que dicen, no, nada más hay que cobrarle a los que no están pagando impuestos. La realidad es que 2025
va a ser un año muy, muy complicado y un año que va a requerir... Para el gobierno. Y si es malo para el gobierno, es malo para todos. Gane quien gane las elecciones. Remátala, David. Mañana los legisladores van a hacer una gandallada. Tomar dinero que no les corresponde y quizá los de la Amafore aprendieron una lección. Que Dios vomita a los tibios. Y donde no hay tibieces en la guerra que desde aquí anunciamos el viernes que había iniciado, Norma Piña, Arturo Saldívar, alguno de los dos puede ganar. Volvemos con eso. Lo dijimos el viernes y aquí estamos. Es la guerra. La presidenta Norma Piña lanzó la primera ofensiva y luego se guardó. Arturo Saldívar y Morena no se amedrentaron y hoy pasaron a la ofensiva. Quieren acabar ya con Norma Piña. La pregunta es si pueden ganar, o mejor dicho, si pueden ganar hoy, o mejor dicho, si pueden ganar a partir de septiembre y octubre, cuando se den el cambio de Congreso y de gobierno. Y repetimos la pregunta del viernes: ¿tiene arsenal Norma Piña para lanzarse a una encomienda de este tamaño? Norma Piña, Arturo Saldívar, ¿alguien querrá parar esto? ¿Alguien podrá parar esto? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.